Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Veo que se escucha. Lo que pasa es que estoy usando mis nuevos AirPods. Entonces quería saber si funcionan. Me Buenos parece que días, funcionan. profesora. Ok, good. Bien. Hola. Bueno, vamos a continuar con la revisión de las fuentes. La verdad es que la clase anterior fue el análisis del caso Lotus, que es bien interesante para entender cómo la visión que tengan los tribunales o en el fondo los actores, los diversos actores que juegan en este sistema jurídico, la visión que ellos tengan de la naturaleza que tiene el sistema, el derecho internacional, determina una cosa muy importante, que es la evaluación que hacen estos actores, incluidos los tribunales, de hasta qué punto el derecho internacional es un límite para la conducta de los estados. Y como vimos, el caso Lotus nos muestra una corte que mira el derecho internacional solamente como el producto del consentimiento de los estados. Y en ese sentido, entonces, la conclusión a la que llega es que sí, no existen reglas a las que los estados hayan dado su consentimiento, entonces el espacio que tienen los estados para moverse y para realizar actos, hechos, etcétera, es bastante amplio, porque si el Estado no ha consentido en restringirse, entonces puede hacer todo lo que quiera y no esté prohibido por el derecho internacional. Pero en el mismo caso vimos que había un parrafito que llama mucho la atención porque algunos lo señalan como un párrafo donde se muestra una cierta contradicción. Voy a compartir mi pantalla para que volvamos a mirar ese último párrafo. Ok, déjenme poner la presentación. Ya, ahí están viendo la presentación completa, ¿verdad? Y voy a ir a la última, lo último que habíamos visto en la clase pasada. Como ustedes ven ahí, la pregunta que yo les había hecho es, bueno, ¿hay alguna contradicción en esta metodología que emplea la Corte para establecer normas que imponen restricciones a la conducta de los estados? Porque la Corte permanente se da un trabajo bien grande en tratar de buscar una regla que le restrinja a Turquía la facultad de ejercer su jurisdicción más allá del territorio de Turquía. Se da un trabajo bien grande en buscar si hay alguna regla que limite a los estados en la decisión que toma el propio estado de ejercer jurisdicción fuera del territorio. La conclusión a la que llega la Corte es que esa regla restrictiva no existe, que no está en ningún tratado y que tampoco está en ninguna costumbre, y por eso es un caso interesante para costumbre también, porque a partir de la abstención de los estados de no ejercer jurisdicción, en muchos casos, como por ejemplo accidentes de naves en alta mar, a partir de la abstención, Francia había construido un argumento de que los estados se abstenían porque estaban obligados por una regla consuetudinaria. Entonces la Corte dice, bueno, voy a buscar esa regla consuetudinaria y llega a la conclusión que no existe. Y después de revisar todo esto, la Corte concluye que entonces no hay una regla que impida que Turquía ejerza su jurisdicción extraterritorial, es decir, fuera de los límites de Turquía. Pero con una restricción mayor, por así decir, como una especie de principio básico del derecho internacional. Y ese principio básico del derecho internacional está expuesto en el párrafo 3, o sea, en la sección 3 de la sentencia, en el párrafo quinto, creo, de esa sección 3. Y ahí está escrito en la presentación. Dice la Corte, ahora bien, la primera y principal limitación que impone el derecho internacional sobre los estados
es que, a falta de una regla permisiva en contrario, un Estado no puede ejercer su poder de ninguna forma en el territorio de otro Estado. En este sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial. Ella no puede ser ejercida por un Estado fuera de su territorio, excepto en virtud de una regla permisiva derivada de la costumbre internacional o de una convención. Bueno, esto es lo que dice, y como ustedes ven, es obvio que hay una cierta contradicción con todo el resto del caso, de la resolución del caso, de la sentencia de la Corte, porque habíamos visto que para fallar la controversia, la Corte había usado una regla de clausura que va en la línea de lo que decía Turquía, que era la regla de clausura de que todo lo que no está prohibido está permitido. Y resulta que aquí está usando una regla de clausura totalmente contraria. Dice, a falta de una regla permisiva en contrario, o sea, todo lo que no está permitido está prohibido. Y esta regla de clausura la está aplicando para la situación, para una pregunta que se hace en la Corte de si los estados pueden ejercer su poder. En ese sentido está usando jurisdicción, ¿eh? No lo está usando en el sentido de la jurisdicción de los tribunales. Lo está usando en el sentido de facultades del Estado, el poder del Estado. Y ahí dice, bueno, en este sentido la jurisdicción, usted por poder o facultades, dice, en este sentido la jurisdicción, el poder es territorial. Bien, ¿me escuchan? Porque fue la internet en un minuto. Se había quedado pegada, profe. Eso, me quedé pegada. Ya, pero volví. Sí. Sí volvió, pero igual está ¿Ahora como... estoy de vuelta o sigo pegada? No, sí está de vuelta, pero de repente como que se pega. No está como en las otras clases que era todo... Que era todo smooth y fácil. Ya. ¿Saben lo que pasa? Me voy a acercar un poquito más a mi router. Así que espérense, me voy a mover de aquí. Total, ando con mis AirPods, entonces... Ya, un segundito. Ya, me moví de lugar. ¿Me escuchan bien? Ahora se escucha mejor. Ya, yo creo que ahora estoy más cerca de la internet. Ojalá no se caiga, si no me conecto después con el teléfono. Ok, entonces, los voy a poner a ustedes por el lado, cosa que si me pego de nuevo, por favor háganme un gesto, háganme algo o díganme que estoy pegada, ¿ya? Bien, aquí está hablando del ejercicio del poder, como lo entendemos, el poder en su más claro sentido. Por ejemplo, la policía de un Estado. ¿Dónde ejerce sus facultades la policía de un Estado? ¿Dónde ejercen sus facultades los militares de un Estado? Por ejemplo, ahora que los militares están participando en el control para que la gente no circule en cuarentena. ¿Ya? Ese poder se ejerce en el territorio. Y los estados están impedidos, en principio, de ejercer ese poder fuera de su territorio, en el territorio de otro. Entonces, lo que quiere decir la Corte aquí, yo creo que está pensando, ¿qué hubiera pasado si Turquía hubiera ido a secuestrar al teniente de Mons desde París para llevarlo a Estambul a iniciarle un juicio por cuasi delito de homicidio? Eso es inaceptable para la Corte. Entonces dice, esta es una primera limitación que impone el derecho internacional, es decir, esto es una cuestión de principio. Y desde ese punto de vista, existe, como ustedes ven, una prohibición general y solo una regla permisiva en contrario podría autorizar
que un Estado ejerza su poder físico, por así decirlo, en el territorio de otro. Pero la Corte, y aquí está la contradicción, no busca, no mira ninguna práctica de los Estados que dé cuenta de que esta regla efectivamente es una regla de derecho internacional establecida por la práctica de los Estados, por el consentimiento de los Estados. De hecho, yo lo que les decía la clase pasada es que si pensamos que esto fue en 1927, en la fallo de la Corte, era una época en que todavía ni siquiera estaba prohibido el uso de la fuerza para solucionar conflictos entre estados. La fuerza recién se vino a prohibir en forma absoluta en el año 1945 con la Carta de las Naciones Unidas. Esta era una época en que todavía en Europa había guerras y cambios en las fronteras de los estados, de tal manera que parece que no era tan cierto que los estados consideraran que no pueden invadir a otros estados y ejercer su fuerza física dentro de esos estados. Y con todo, la Corte ya en 1927 ya dice, no, hay un primer principio que los estados no pueden llegar y ejercer su poder en el territorio de otros. ¿Y de dónde vendrá esto? Bueno, uno podría decir, la Corte está asumiendo en el fondo, porque no buscó la práctica para darla por establecido, está asumiendo que existen principios básicos que se deben respetar. Y a esos principios, o en ese ámbito, le aplica la regla de clausura de que todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, a partir de esto, muchos autores hoy, y yo diría que en una visión no enteramente voluntarista del Estado. Esto no quiere decir que uno abandone la visión de que finalmente las reglas, la gran mayoría de las reglas del derecho internacional tienen su origen en la voluntad de los Estados, en el consentimiento, o que tienen su origen en las reglas consuetudinarias, mirando la costumbre como algo más que acuerdos tácitos, ¿ya? Pero el derecho internacional moderno asume que también existen ciertos principios, me vamos a llamar como principios fundantes o principios constitucionales del derecho internacional. Ciertas reglas o principios que vamos a tener que dar por hecho que existen para poder hablar de un sistema jurídico, que si nosotros no las consideráramos estos principios, sería difícil hablar de sistema jurídico como tal. Y en la literatura hay muchos autores que reconocen por lo menos estos 4 principios que yo les puse aquí en la diapositiva. En primer lugar, el principio de la integridad territorial de los estados, que es este que está en ese párrafo que citamos del caso Lotus. Pero otros agregan, por ejemplo, la igualdad soberana de los estados. Este es un principio que se repite mucho y de hecho es un principio que es la base de varias instituciones del derecho internacional, como por ejemplo la institución de la inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué los tribunales de un estado no pueden juzgar los actos de otros estados? Y la respuesta a lo mejor no está en la práctica. No está en la práctica o en la costumbre de que los estados en general se abstienen de juzgar los actos de otros estados, sino que está en un principio que se da por supuesto, de carácter constitucional, que se le ha llamado el principio de la igualdad soberana entre los estados. Vamos a asumir que todos los estados que existen en la comunidad internacional son iguales jurídicamente hablando. Cada uno de ellos es un estado soberano, aunque sea chiquitito, aunque sea un estado pequeño, con poca población y con pocos recursos, un estado chiquitito es tan igual, soberanamente hablando, que Estados Unidos, que las grandes potencias, que Rusia, que China. Luego también se ha dado, por supuesto, algunos principios que tienen que ver con el funcionamiento mismo del sistema jurídico internacional. Por ejemplo, en la primera clase yo les hablé de digamos, los pilares sobre los cuales se sostiene el sistema internacional. Y dentro de esos pilares dije, bueno, la responsabilidad. Todo sistema jurídico
requiere un principio de responsabilidad para hacer un sistema jurídico. Esto es, que la violación de las reglas lleve como consecuencia algo. Tiene que haber una consecuencia de que se violen las reglas. Y esa consecuencia se llama responsabilidad. No hay tampoco, de hecho, hay muy poquita práctica en materia de responsabilidad. Muchas veces se violan las reglas y no pasa nada, digamos, en el mundo material, salvo el enojo de los estados porque el otro le violó una regla. Pero jurídicamente hablando, sí hay una serie de consecuencias, y a esas consecuencias le llamamos el sistema de responsabilidad internacional. Bueno, lo vamos a dar un poco por supuesto, es parte integrante, es constitutivo del sistema mismo. Y lo mismo pasa con la regla de que los tratados se deben cumplir. Como ustedes ven, no hay, como este es un sistema donde no hay un poder central que legisla y no hay un poder constituyente tampoco centralizado, tampoco hay una constitución que diga como principio básico los estados deben cumplir los pactos que suscriben. Entonces esa regla la vamos a dar por supuesta. Y esa regla se le conoce como pacta sunt servanda. Y es una regla que yo no necesito andar buscando mucha práctica, porque de hecho, tal vez si buscáramos práctica veríamos que en general se violan. Hay harta violación de las normas. Así es que una visión más moderna del derecho internacional hoy día se aleja del caso Lotus, no es enteramente voluntarista y también reconoce que existen estos principios constitucionales. Bien. Ahora, el caso Lotus es viejo, ven ustedes, 1927. Sin embargo, es tan actual tantas veces. Yo les quiero contar ahora un caso donde vamos a ver perfectamente la diferencia entre las dos reglas de clausura, por así decirlo. La regla de clausura de la regla que señala que todo lo que no está permitido está prohibido. Y la otra regla de todo lo que no está prohibido está permitido. Y les quiero contar de un caso que a lo mejor es familiar para ustedes, que es el caso Eichmann. No sé si alguno de ustedes sabe del caso Eichmann. Es uno, o sea, la persona era uno de los gestores de la solución final. Ya, no sé si gestores tal vez no era tan alto en el organigrama del régimen nazi. Yo creo que Eichmann más bien no era alguien que tomaba decisiones ni que planificaba grandes cosas. Eichmann era el encargado de un campo de concentración. ¿Ya? Por eso cuando ustedes encuentran a un funcionario que cumple las órdenes y que ni se las pregunta ni nada, uno les dice, este tipo es como un Eichmann, ¿ya? Bueno, ¿quién habló? Porque como tengo toda la pantalla con la presentación, ¿quién fue el que Yo, habló? Christopher Hermosillo. Ya, Christopher, no te tengo en mi pantalla porque se me achicaron el mosaico, tengo 6 personas nomás, ¿ya? Entonces cuando hablen ahora, que no los veo, preséntense. Christopher, entonces, pero efectivamente, tú tienes razón. Eichmann es una persona que es acusado de crímenes contra la humanidad porque él contribuyó, ¿verdad?, a el exterminio de muchas personas en estos campos de concentración, particularmente en el campo de concentración del cual él era el jefe, el jefe de ese lugar. Bien, ¿saben ustedes qué le ocurrió a Eichmann? Lo ejecutaron, ¿no, profesora? Ya, ok. Pero Eichmann, antes de morir y antes de ser ejecutado, ¿dónde fue ejecutado a todo esto? Ya, voy a dejar en Israel. Voy a dejar de mostrar la pantalla, así los puedo ver a todos. Y podemos conversar un poquito de este caso.
efectivamente, Eichmann es ejecutado en Israel. Entonces imagínense ustedes, ¿cuándo fue creado Israel como Estado? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos un primer hecho interesante. Israel juzga a Eichmann, pero por hechos que se cometieron incluso antes de que Israel existiera como un Estado. ¿Ya? Los delitos se cometieron, ¿verdad?, en los años fines de los 30 y los 40 por este señor Eichmann. Y él es uno de los que se arrancó de Europa. ¿Y dónde fue a buscar refugio Eichmann? Para no ser juzgado, porque ustedes saben que después del triunfo de los aliados, hay juicios contra los responsables de estos genocidios, crímenes contra la humanidad, y hay dos grandes juicios que se realizan. Uno es el Tribunal de Nuremberg, el juicio que lleva a cabo el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los nazis y a los grandes jerarcas. Y luego también se establece el Tribunal de Tokio para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Japón. Ok, Eichmann entonces se fuga. ¿A dónde? ¿Argentina o no? A Argentina, efectivamente. Muchos nazis se arrancaron a distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, muchos. Y también Chile, ¿ya? A lugares remotos, por ejemplo, a la Tierra del Fuego. ¿Vieron esa serie, esa película? Esa era una serie que mostraron hace poco, y bueno, se fugaron a la Tierra del Fuego, al sur, etc. Nosotros tuvimos un gran, podríamos decir, nazi, jerarca, que se refugió en Chile. ¿Cuál es su nombre? Paul Schaeffer. Pero antes de hecho, antes de, bueno, llegaron otros, pero antes de eso, y que hubo un juicio porque Alemania pidió su extradición, y hubo un juicio en los años 70. Ya, me voy a reír con el chat. Bueno, no voy a leer el chat mejor. Raúl, profe. Walter Rauff, exactamente. Walter Rauff es un nazi que se buscó refugio en Chile y Alemania pidió su extradición. ¿Y lo extraditamos o no? Rauff No. se escribe R-A-U-F-F, para los que preguntaron por el chat. Ok, no lo extraditamos. La Corte Suprema en el año 70 y algo decidió que no era extraditable porque no se cumplía el requisito de que el delito fuera perseguible también por Chile, porque en materia de extradición tiene que haber doble incriminación o doble criminalidad, y el tema es que como estamos en los años 70 y los delitos se cometieron antes del 45, el tiempo en Chile implicaba que el delito estaba prescrito. Entonces la Corte Suprema señaló, bueno, el delito está prescrito, no se cumple este requisito, no lo extradito. Eso no sucedería hoy día, porque hoy día está muy asentada la regla de que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles. ¿Ok? Pero en los años 70 no. Así que se salvó Walter Rauff de ser llevado a Alemania. Entonces, como ustedes ven, ocurren estas cosas en los países en que finalmente, si tú le pides permiso a un país, la extradición en el fondo es pedirle a la persona del imputado a otro país. Es decir, ¿usted me podría entregar a la persona de este imputado para que yo lo juzgue? Entonces, tenemos este precedente de que Chile, en el caso Walter Rauff, dice, no lo voy a mandar porque está prescrito. Entonces, luego tenemos que Eichmann está en Argentina.
Entonces podemos imaginar que a lo mejor Alemania quisiera pedir la extradición de Walter Rauff. Bueno, a lo mejor le va a ir igual de mal que como le fue con, quiere pedir la extradición de Eichmann, le va a ir igual de mal que como le fue con Walter Rauff. Entonces, esto debe haber pensado Israel, de haber dicho, a ver, ¿pido la extradición de Eichmann a Argentina? Eso significa, le pido permiso a Argentina y le pido que me lo entregue, que las autoridades argentinas me lo entreguen. A lo mejor me va mal. Bueno, ¿qué hizo Israel? Porque no fue a pedir la extradición. Hizo una gran operación de su servicio secreto que se llama el Mossad. ¿Alguien sabe qué hizo el Mossad en territorio argentino para poder juzgar a Eichmann? Bueno, supongamos que secuestró, ustedes ¿no, son el profesora? Mossad. Exacto. La misión del servicio secreto israelí fue entrar a territorio argentino, tomar al señor Eichmann, subirlo a un avión y llevarlo a Israel. O sea, un secuestro. Claramente un secuestro. De hecho, drogaron a Eichmann y lo subieron al avión señalando que se sentía mal, qué sé yo, con otro nombre. Bueno, de hecho, el propio Eichmann usaba otro nombre en Argentina, se llamaba Pedro Pérez, ¿ok? Y se lo llevaron a Israel. Y en Israel lo juzgaron por crímenes contra la humanidad y fue condenado a muerte y por lo tanto fue ejecutado. Entonces tenemos aquí, este es un claro problema para el caso Lotus. La incursión del servicio secreto israelí, el Mossad, en territorio de Argentina es lícito o ilícito bajo el derecho internacional. Esa es la pregunta. ¿Respuesta? Es ilícito. Ya. Aplicando el caso Lotus, diríamos la primera y gran limitación que reconoce el derecho internacional es que un Estado no puede ejercer su jurisdicción, su poder, en el territorio de otro Estado. O sea, es inaceptable que el servicio secreto de otro Estado haga esta operación, secuestre a una persona y se la lleve. Inaceptable. ¿Por qué? ¿Qué norma lo dice? ¿Hay alguna costumbre? Bueno, parece que da lo mismo, no vamos a buscar ninguna costumbre, ningún tratado que diga que los estados no pueden hacer esto. De hecho, no hay ningún tratado que diga los servicios secretos del mundo no pueden andar secuestrando personas de otros países, no existe esa regla. Pero vamos a tener que estar de acuerdo en que esto es un principio básico del derecho internacional, porque es un principio constitutivo del sistema en que los estados tienen que guardar cierto límite al ejercicio de su poder físico. Sus policías, sus autoridades, sus militares, su servicio secreto no puede entrar a otro estado a ejercer poder. Gustavo. Profesora, Chile también violó ese principio durante la dictadura, ¿no? Y eso por eso que la responsabilidad internacional le chocó y por eso que la dictadura está demasiado desprestigiada mundialmente y por eso que Pinochet prácticamente no tenía apoyo más que Franco en España. Bueno, pensemos en Chile, si habrá hecho Chile alguna de estas cosas de entrar a otro país a realizar una acción delictual, de hecho. Y efectivamente, Chile, por ejemplo, su servicio secreto entró a Estados Unidos y cometió efectivamente un acto terrorista en Washington. No secuestró a nadie, pero mató a alguien, ¿ya? Que es el atentado con una autobomba contra la persona de Osvaldo Letelier, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Allende. Lo mismo ocurrió con el atentado que cometió también la dictadura en Argentina contra Bernardo Leyton, también una autobomba.
en otro territorio de otro país. ¿Ok? Y así, imagínense muchas otras de estos atentados en que el servicio secreto de un país realiza operaciones en otro. Todos esos son violatorios del derecho internacional. Hay otro, un caso que no sé si alcancemos a revisar en el curso, un caso que se estudia para responsabilidad internacional, que es un atentado que realiza el servicio secreto francés en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda. Efectivamente, Francia realizaba ensayos nucleares en el Pacífico Sur, en el atolón de Mururoa, y destruyendo obviamente toda la vida natural que existe en esos arrecifes, ¿no? Y también incluso causándole daño a probablemente los territorios aledaños. El tema es que Greenpeace, como ONG preocupada de la paz y del medio ambiente, comenzó a hacerle difícil la vida a Francia en esta realización de ensayos nucleares. Y lo que hacía Greenpeace era que su barco, llamado el Rainbow Warrior, se ingresaba a las zonas de seguridad donde se realizaban estos ensayos nucleares, y obviamente que Francia no podía hacerlos realizar porque estaría cometiendo homicidio contra las personas que van dentro del barco en aguas internacionales. Así es que un poquito molesta ya Francia con esto. Fíjense ustedes que Francia realizó también un ataque terrorista en el puerto de Auckland, donde estaba atracado el barco Rainbow Warrior. Le puso una bomba y lo hizo estallar. Y murió una persona. Nueva Zelanda inició un juicio penal. Descubrió a las personas de los responsables y los juzgó, que eran 2 franceses del servicio secreto. Allí de nuevo hay ¿quién violó el derecho internacional? Francia. No se pueden hacer estas cosas, ¿verdad?, en el territorio de otro Estado. Ahora, en todos esos casos son casos ya más criminales, pero incluso sin que exista homicidio, secuestrar personas también está prohibido. Bien, así es que cuando Israel secuestra a Eichmann, la comunidad internacional en general de estados, toda señaló que lo que había hecho el Mossad era una violación del derecho internacional, sin dudas. Pero, respecto del juicio mismo a Eichmann, un juicio famoso, de hecho, Hannah Arendt escribió sobre este juicio una obra famosa que se llama Eichmann en Jerusalén, donde se pregunta por el tema del mal y si es posible juzgar tanta maldad y tanta atrocidad, si el sistema jurídico puede dar una respuesta desde el punto de vista de la sanción, desde una perspectiva filosófica, si tiene sentido juzgar este nivel de maldad. Bueno, respecto del juicio, que es, vean ustedes, es jurisdicción extraterritorial desde todo punto de vista. Es una jurisdicción de los tribunales israelíes sobre unos hechos, está conociendo de unos hechos que ocurrieron en Alemania, no en Israel. Entonces, no hay ningún punto de contacto físico con el territorio donde ocurrieron los delitos. Ocurrió además cuando Israel no existía. O sea, es imposible que haya un punto de contacto entre Israel como país y los hechos que ocurrieron antes de que Israel fuera Estado. Las víctimas, todas, tenían ciudadanía de distintos países. Alemanes, polacos, rumanos, etcétera, ¿verdad? Porque no existía ningún ciudadano israelí, porque Israel no existía como Estado. Y además, la persona que va a ser juzgada, Eichmann, tampoco tiene ningún punto de contacto con Israel, porque él es alemán. Esto es lo que se llama jurisdicción
extraterritorial universal, sin punto de contacto alguno con el tribunal que quiere ejercer la jurisdicción. Bueno, y respecto del ejercicio de esa jurisdicción, uno podría también querer aplicar la teoría de todo lo que no está permitido está prohibido. O sea, tendríamos que, si aplicáramos la misma lógica que aplicamos para la integridad territorial, todo lo que no está permitido está prohibido, habría que buscar una regla que permitiera la jurisdicción extraterritorial. Pero respecto de la jurisdicción extraterritorial, en este sentido, tribunales que conocen de hechos ocurridos fuera del territorio, se aplica la regla del lotus. Se aplica la regla más liberal, podríamos decir, más laissez-faire. Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué es lo que le aplicó la Corte a Turquía cuando juzgó a Demont? Y eso es lo que todo el mundo, en general, que yo diría que la gran mayoría de los estados aprobaron el juicio a Eichmann. Entonces, todos repudiaron el secuestro, porque afectó la integridad territorial. Pero, respecto del ejercicio mismo de la jurisdicción para juzgar a Eichmann, en general los países aceptaron que allí se aplicaba el mismo principio de que le aplicó la Corte Permanente a Turquía en el caso de Lotus. Todo lo que no está prohibido está permitido. José Arias, tú tienes levantada la mano hace rato. Sí, profe, mi pregunta era que no sé si podría haber hecho mucho, pero ¿qué hizo Argentina al respecto de que entraran en su país y le secuestraran a una persona que está ahí? Pataleó, se quejó, fue a las Naciones Unidas, dijo que esto era lo peor, pero no pudo hacer mucho más. ¿Ya? ¿Qué hacen los países cuando esto ocurre? Hacen lo que pueden hacer, porque como no hay jurisdicción de tribunales internacionales para conocer de cualquier controversia entre estados, sino que tiene que operar el consentimiento para ir a un tribunal internacional, porque si no, Argentina probablemente habría demandado a Israel por la violación de su territorio. Pero no había tribunal donde demandar a Israel. Entonces allí, nosotros vamos a ver en el curso del juicio que muchas controversias quedan sin un tribunal que las resuelva y los estados pueden tomar contramedidas contra los estados violadores del derecho internacional, unas especies de autotutela. Contramedidas, como usted me violó una regla, una obligación respecto de mí como estado, yo voy a violar otras. Pero al final es de la fuerza que tenga el estado víctima. Argentina es menos fuerte que Israel. ¿Ya? A lo mejor Argentina puede decir, ok, no le voy a vender más carne a Israel. ¿Ya? Sería interesante buscar qué medidas habrá tomado Argentina. Yo no las tengo aquí en la punta de mi mente hoy, pero sería interesante si alguno de ustedes mirara a internet a ver si algo paraleó a Argentina. Pero otros estados pueden patalear más. Por ejemplo, cuando ocurre el atentado contra el Rainbow Warrior, Nueva Zelanda, de hecho, tomó algunas medidas. En primer lugar, Nueva Zelanda logró capturar a los responsables. ¿Ya? Y Nueva Zelanda luego hizo un escándalo en las Naciones Unidas, tanto así que el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento, que era el peruano Javier Pérez de Cuéllar, asumió como mediador para llegar a una solución. Pero eso era porque a Nueva Zelanda, la verdad, porque a Europa le interesaba que se mantuvieran y se restablecieran las buenas relaciones con Nueva Zelanda. Paulina. Profe, es que se escucha súper mal. Hay como una interferencia. ¿En serio? Pero puede ser Sí, que sean los mal. audífonos porque funcionan con Bluetooth y eso puede interferir. Puede. Ah, qué mal. Déjenme... bueno, pero ya nos queda un poquito. ¿Ya? ¿Me escuchan bien ahora?
Se escucha mejor ¿Saben qué? ahora. Puede ser que se esté... No, mal Ya, de pero nuevo. puede ser que se está acabando la batería de mis cosas estas, porque yo no las había cargado. Así que me las voy a sacar. ¿Ya? Ok. Estoy ahora con el micrófono del computador. ¿Cómo sueno ahora? Se escucha Ahora se súper. escucha bien. Se escucha súper bien. Voy a botar los AirPods. No sirven para nada. Los voy a rifar la próxima clase. No, pero debe haber sido que no estaban, se les estaba agotando la batería porque yo hace 1000 años que no los había usado porque no sabía cómo funcionaban bien. Debe haber sido eso. Ahora estoy con el computador. ¿Ok? Bien. Gracias, Paulina, por avisarme. Así que se perdieron todo lo interesante que les tenía que decir. Lo siento O mucho. sea, Ya, como que ¿alguna otra le pregunta? escuchamos, profe, que nosotros como que le escuchábamos, pero se escuchaba como medio raro, como mal, como robótico, así. Pero se entendió. Robótico. Bien, ok. Puedo resumir. Lo que les quería decir nomás es que en el caso Eichmann se puede ver la dicotomía. Por una parte, la comunidad internacional de alguna manera rechazó que Israel haya ido a cometer este secuestro. Y en ese sentido dijo la comunidad internacional, esto es una flagrante violación de la integridad territorial de Argentina y se está violando la regla o el principio de que los estados no pueden hacer estas incursiones, ir a secuestrar gente a otros estados. Y allí opera la regla, la máxima de todo lo que no está permitido está prohibido. ¿Ya? Ahí se usa el principio básico del que habla Lotus. Pero respecto del juicio mismo, que como ustedes ven, nosotros podríamos decir, bueno, el juicio tiene un mal de origen, un pecado de origen, porque logró control Israel de la persona de Eichmann solo porque lo secuestró. Pero a nadie le importó mucho eso. Pero ahí la comunidad internacional respondió, yo diría, aprobando que Israel ejerciera su jurisdicción extraterritorial. Entonces parece que allí sí la comunidad internacional aplicó el otro principio que está en el Lotus. Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Ya? Entonces esa dicotomía se ve súper bien en el caso Eichmann. Ahora, para ir terminando, el caso Lotus sigue siendo muy relevante para el derecho internacional. Porque vamos a ver que hay muchas situaciones en que existe como un clamor de que existan reglas que limiten la enorme libertad de la que gozan los estados en el sistema. Parece que existe un clamor para que la regla de clausura, todo lo que no está prohibido, está permitido, se vaya restringiendo, sobre todo en aquellas áreas donde existe como una cierta moral internacional que necesita reglas que vayan restringiendo a los estados. Se ha dado mucho en temas, por ejemplo, medioambientales. ¿Qué pasa con el hecho de que algunos países pueden causarle daño ambiental al territorio de otros países a través de conductas que llevan a cabo en su propio territorio? Es decir, por ejemplo, yo tengo una planta nuclear en mi territorio y soy súper descuidado y no pongo medidas de seguridad ni me preocupo y daño a otro estado. Por ejemplo, Chernobyl, si es que vieron la serie. Entonces, tengo una planta nuclear en Chernobyl, no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Como ustedes ven ahí en la serie, se puede ver la negligencia en la que incurrió la Unión Soviética en la gestión de la planta nuclear de Chernobyl y explican por qué se produce el problema, donde había además una presión política por hacer funcionar un cierto sistema y también muestran ahí en la serie
el tipo de medidas de seguridad que tenía en la construcción misma esa planta, bueno, ocurre el accidente y hay un daño enorme, no solo al territorio de la Unión Soviética, de la comunidad ahí en Chernobyl, sino que a toda Europa. La pregunta es, bueno, ¿hay alguna norma que ponga límites? Y si usamos Lotus, a lo mejor no vamos a ser capaces de encontrar una regla que esté pactada por los estados o que provenga de la práctica de los estados, sino que vamos a tener que buscar una regla por supuesta. Y el principio de integridad territorial nos va a servir igual. Ningún estado puede permitir que se use su territorio para causar daño al territorio de otro estado. ¿Ven ustedes? O sea, de nuevo, vamos hacia la regla contraria a Lotus, pero es porque hay una necesidad en el sistema de que existan esas reglas. También, ¿sí? Una pregunta. ¿Actualmente ya hay consenso de cuál de las dos reglas de clausura se ocupa o se siguen usando las dos así? Martina, el derecho internacional sigue existiendo en el derecho internacional esta tensión entre las dos reglas de clausura. Entonces, lo que yo quiero señalarles es que hay veces que la balanza se inclina por la regla de clausura de que todo lo que no está permitido está prohibido, como aquí, como en materia ambiental. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, uno podría dar la respuesta de decir, bueno, porque también tiene que ver con integridad territorial. Causarle daño a un estado daña su integridad territorial, entonces por eso que se sigue esta regla de clausura. Es como una especie de, así como hubo secuestro en el Eichmann, que fue condenado por la comunidad internacional, causarle daño al territorio de otro estado es visto también como algo inaceptable. Pudiera ser, pero yo creo que también es porque en algunas áreas hay una cierta, podríamos decir, deseo en la comunidad internacional de que ciertas cuestiones se prohíban. Hay una cierta moral internacional que ayuda a sustentar que a veces se aplique la regla de clausura de todo lo que no está permitido está prohibido. Ya, gracias. ¿Dónde más se ha visto esto? Fíjense ustedes en materia de inmunidad jurisdiccional de los estados. Yo ya les señalé que el principio de igualdad soberana entre los estados ha dado lugar a una regla que se conoce como una institución, en verdad, que es la institución de la inmunidad. Los tribunales de un estado no pueden juzgar los actos de otro estado. ¿Por qué? Porque los dos son igualmente soberanos. Entonces, un estado no puede ejercer su poder de juzgar sobre otro igual, sobre otro soberano. Los estados no están en relación de soberano súbdito, son igualmente soberanos. En cambio, los estados ejercen su jurisdicción sobre nosotros porque somos sus súbditos, por así decirlo. Estamos en una posición menor de poder. Bien, entonces, pensemos en el caso Pinochet. Cuando Pinochet es detenido en Londres para juzgarlo por actos de tortura, surge la pregunta de la inmunidad, porque en el fondo los actos de tortura que se cometieron durante la dictadura de Pinochet son actos estatales. Pinochet era el jefe de Estado y la tortura la cometió la policía secreta por orden de ese gobierno. Entonces, juzgar esos actos no es lo mismo que juzgar a cualquier criminal, es juzgar los actos de Chile. El responsable de esas torturas tiene nombre y apellido, perfecto, Augusto Pinochet, pero también tiene apellido de Estado. Son actos de Chile. Entonces, existe el principio en derecho internacional de que los actos de Estado gozan de inmunidad también.
Y eso implica que la persona que los cometió no puede ser juzgada porque es imposible separar a la persona del acto. Es el acto que es un acto estatal. Así es que en el caso Pinochet, en principio, se podría haber dicho, bueno, no se puede juzgar a Pinochet porque, ¿verdad? Es un acto de Estado. ¿En base a qué? A la igualdad soberana de los estados. Un soberano no puede juzgar al otro, como principio básico. ¿Ya? Y las reglas de inmunidad parten desde ese principio básico. Entonces, allí, para poder levantar la inmunidad, va a ser necesario buscar de nuevo una regla que te lo permita. ¿Ven? Entonces ahí se aplica, hay que buscar una regla permisiva. Se parte de la base que está prohibido. Ahora, ¿de dónde viene esta regla de inmunidad? ¿Hay algún tratado de inmunidad? ¿Hay alguna práctica única de inmunidad? Y la verdad es que podríamos decir que al final es como todas estas reglas que se dan por supuestas. La regla de la inmunidad deriva de la regla de la igualdad, que es una de esas que se dan por supuestas. Bueno, y el caso Pinochet también nos ayuda para la otra regla, en materia de jurisdicción extraterritorial. España está persiguiendo a Augusto Pinochet y le quiere hacer un juicio. Es un juicio, de nuevo, como el juicio de Eichmann. El delito se cometió en Chile. Las víctimas de la tortura son chilenos. Y la persona que ordenó estas torturas o el último responsable también es un chileno que se llama Augusto Pinochet. De nuevo, no hay un vínculo, no hay un punto de contacto. Entonces allí alguien podría decir, y bueno, y Chile lo dijo, ¿con qué poder, con qué norma, en qué norma se ampara España para venir a juzgar actos que ocurrieron en Chile de un chileno contra chilenos? Y la regla ahora, regla de clausura, bueno, muéstreme usted, diría España, muéstreme una regla que me prohíba hacer esto. Yo me voy a amparar en el caso Lotus, soy como Turquía. Estoy ejerciendo jurisdicción extraterritorial. No he ido a secuestrar a Augusto Pinochet. Augusto Pinochet es como el teniente de Mons, solito llegó a Londres. Y como solito llegó a Londres a hacerse una operación a la columna, allí España le pide al Reino Unido que por favor coopere en este juzgamiento, pide la extradición de Pinochet a Londres y Londres dice detenido y la única defensa sería que aquí haya inmunidad de jurisdicción, pero una vez que decide que no hay inmunidad de jurisdicción, revisando todas las reglas, acepta que Augusto Pinochet sea enviado a España. Pero la película no termina ahí, porque finalmente más cosas ocurrieron que tienen que ver con el derecho internacional y que las vamos a seguir viendo en el próximo capítulo. ¿Ya? ¿Es la hora? ¿Es la hora o no es la hora? Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Bien. 5 minutos para mostrarles que ahora que vamos a empezar a revisar costumbre, muchos de los casos que vamos a revisar son casos de la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si... déjenme ver un minutito. Déjenme ponerme aquí en la corte y voy a compartirles una pantalla solamente porque esto es importante para que ustedes puedan, muchos de ustedes, bajar los casos en forma individual, cada uno de ustedes los puede buscar. ¿Ya? Entonces, ahí está el sitio de la corte. ¿Lo ven, verdad? Sí. Bien, ahí está la página. ICJ-CIJ.org. La gran parte de los casos que vamos a revisar en el curso son casos de la Corte Internacional de Justicia. Este es el
órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y si bien yo a veces traduzco, o hay traducciones, como por ejemplo ya les subí unos pedacitos del caso de la Plataforma Continental de Mar del Norte, ¿ya? No siempre les traduzco los casos, entonces muchas veces los van a tener que tratar de leer en su idioma oficial, que son el inglés o el francés. Gabriel, ¿tiene una pregunta? Sí, mi pregunta iba para el caso Pinochet. No sé si tiene algo más que decir respecto a esto. ¿Que si yo tengo algo más o tú quieres... Sí. ¿De parte mía? Sí. Bueno, Porque tengo no tiene nada que ver con lo que está hablando. Ya, tengo mucho que decir de Pinochet, del caso Pinochet. De hecho, lo vamos a analizar en el curso, pero al final del curso lo vamos a analizar en detalle. ¿Ya? Mi pregunta era si todo lo cometido por Pinochet no constituye un crimen contra la humanidad. Claro que sí. Efectivamente, España lo está juzgando por tortura, y la tortura es un crimen contra la humanidad. Y aún en esos casos goza de inmunidad jurisdiccional. La regla, sí, hasta el caso Pinochet, era que efectivamente goza de inmunidad, porque la inmunidad se aplica para cualquier tipo de delitos. Pero el caso Pinochet marca un giro, porque finalmente la decisión de la House of Lords en Londres es que, con distintos fundamentos, porque cada Lord dio su propio fundamento, señaló que en estos casos de crímenes contra la humanidad no opera, no funciona, no se puede aplicar la inmunidad estatal. La gran pregunta es por los fundamentos. Y esos fundamentos los vamos a revisar al final del curso. Vamos a analizar cada uno de los argumentos que dieron los jueces que fallaron este caso en el Reino Unido. ¿Ok? Bien, entonces para terminar, simplemente ustedes están aquí en el sitio de la Corte. Ahí ustedes revisen este sitio, y aquí lo que me interesa es que muchos de los casos que vamos a ver los van a tener que buscar ustedes. Entonces van a casos, ven ahí, cases, pinchan. Si el caso es, aquí están los casos pendientes, aquí están los casos contenciosos, y hay distintas alternativas de búsqueda, y aquí están también las opiniones consultivas. Por ejemplo, si ustedes pinchan casos contenciosos, les van a salir ordenados cronológicamente por la fecha de término. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían buscar el caso de Bolivia contra Chile, cuya sentencia es de octubre del 2018, y ahí lo van a encontrar, ¿ven? Obligation to negotiate access to the Pacific Ocean, Bolivia versus Chile. Si ustedes lo pinchan, salen la fecha de inicio y la fecha de término. Si ustedes lo pinchan ahí, se ponen arribita el nombre, y aquí van a poder encontrar muchas cosas del caso. Primero un resumen del caso, cómo se inició el caso, las objeciones preliminares de jurisdicción, los escritos presentados por las partes, las transcripciones del procedimiento oral, la sentencia. ¿Ya? Así es que está muy completo esto, y como les digo, no todo se los voy a dar traducido. Así es que los que tengan interés, esta es la página que tienen que revisar. ¿Ya? Bien, con esto sí terminamos ahora, y nos vemos el próximo lunes a las 11:10 también. Bien, que estén muy bien. Espero que la tecnología me funcione mejor en la próxima clase. Voy a volver a usar mis audífonos nuevos, pero los voy a cargar bien antes. ¿Ya? ¿Listo? Que esté muy bien, feliz fin de semana y feliz cuarentena. Chao. Gracias, profesora, que esté bien. Chao, profesora. Profe. Chao, profe. Que esté bien.